Gracias por continuar con nosotros. Bueno, miren, ya tenemos contacto con la doctora Rosario Espinal, con la profesora Espinal, admirada maestra, politóloga y nuestra orientadora en este quehacer de la actividad política. Además, nos ayuda y nos permite conocer e interpretar esta conducta, el comportamiento de nuestros ciudadanos. En el caso de Estados Unidos, ¿qué hacer? ¿Qué puede leerse? ¿Cuál es la lectura? ¿Y cuál es el impacto en República Dominicana un día después? ¿Cuál puede ser la esperanza? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Buenas noches, bien, gracias. Qué bueno. Yo sé que usted está en Estados Unidos y ha vivido de cerca esta experiencia. ¿Qué le ha parecido este proceso electoral con sus características? Menos votación, ¿por qué no llega a Kamala? ¿Por qué no cruza la frontera? ¿Cuáles son los elementos que usted justifica? ¿No tuvo tiempo para ganar las elecciones? ¿Por qué esa sociedad vuelve a votar por este hombre en las elecciones? Sí, bueno, Estados Unidos es un país que está dividido prácticamente en la mitad entre los dos partidos Correcto. y oscila de un lado al otro. En las últimas dos elecciones del 2016 y del 2020 fue bastante apretado. Ahora fue un poquito más holgado. En el 2008 fue bastante holgado porque había una crisis económica y Correcto. Obama fue beneficiario de eso y le fue muy bien. ¿Qué ocurrió ahora? Bueno, es un poquito quizás largo explicarlo todo. Tengo algunos minutos para Sí, eso. claro, este programa es suyo, doctora, totalmente. Bueno, hay cosas que ver del lado demócrata y del lado republicano. Del lado demócrata, eh, aunque Biden ha logrado recuperar bastante bien la economía, pero hubo una inflación Sí, del 2022 al 2023. correcto. Eso generó mucho descontento en muchos sectores, en una sociedad altamente consumista. Sí. Entonces, los precios pues se convirtieron en un tema Y generalizado aunque era y controlado afectó. también la inflación, doctora, pero los precios quedaron altos, muy altos. Exacto. Pero comparando con República Dominicana, donde hubo una inflación similar y los precios quedaron altos y los salarios son menores, Abinader no pagó un precio por eso. Sí, increíblemente. Entonces, hay que ponerlo aunque muchos otros gobiernos sí han salido del poder en este periodo de pandemia o pospandemia. Pero bueno, en Estados Unidos el tema se generalizó, la inflación, la inflación, la inflación. Y eso pues impactaba la aprobación de Biden. El segundo punto fue que cuando se levantaron los controles fronterizos de la pandemia, había una avalancha de gente en la frontera que el gobierno no detuvo. Entonces toda esa gente entró y crearon muchos problemas en muchas ciudades, problemas de integración. Correcto. Entonces se generó pues un rechazo hacia ese flujo migratorio. En parte, supongo, el gobierno dejó que entraran porque habían muerto más de 1 millón de personas en Estados Unidos y necesitaban reemplazar población, Y mano de pero obra sobre todo. fue de manera tan brusca que generó distorsiones en las ciudades donde se congregaron muchos inmigrantes. Entonces, pues hubo una reacción de la gente en contra de eso. Finalmente, hace unos meses, el gobierno introdujo una medida que paró bastante la migración. Pero hubo un tiempo, al mismo tiempo que había mucha inflación, se produjo esa avalancha de entrada de inmigrantes a Estados Unidos. Entonces, eso también le dio un campo de acción a Trump. O sea, la economía y Trump el empresario. La frontera, la avalancha de inmigrantes y Trump el anti-inmigrante. Entonces, pues eso iba, digamos, favoreciéndolo, aunque no se reflejara de manera inmediata, iba consolidando sus posicionamientos. Pero en El política, tercer aspecto, usted que es una analista política, doctora, doña Rosario, pero eso lo evalúa, eso se levanta en campo
y son los instrumentos para usted montar una estrategia. Yo no vi una estrategia demócrata para contrarrestar ninguno de esos dos fenómenos que usted manifiesta. Bueno, ellos no la tuvieron en ningún momento hasta ya después que Kamala Harris estaba haciendo una campaña express, una campaña al vapor. Porque, bueno, yo voy a llegar a ese punto en un momentito. Pero el tercer aspecto que quería mencionar fue el aspecto internacional. O sea, se dieron tres cosas. El problema que se presentó cuando se retiraban las tropas de Afganistán. Increíble. Que ahí mataron 13 soldados. Entonces, como que eso se proyectó caótico. Segundo, la invasión de Rusia a Ucrania con sus derivados militares, geopolíticos, económicos. Y Estados Unidos es parte de articular a la OTAN. Y el caso de la situación en Israel, Gaza, Líbano, o sea, la situación Irán, en el Medio Oriente, que fracturó el electorado demócrata, porque los jóvenes demócratas estaban en contra de esa guerra. Y sobre todo de la matanza en Gaza. Los palestinos en contra. Los judíos, que son los que recibían la ayuda, también estaban en contra porque consideraban que Biden le ponía límites a Netanyahu. Entonces, el Partido Demócrata tenía ese electorado de jóvenes progresistas, de palestinos, votantes palestinos o árabes, judíos, que son bases electorales del Partido Demócrata, claro, fragmentado. Entonces, eso también le creaba un problema. Biden en ese contexto fue, digamos, recibiendo una aprobación baja. Había mucho descontento con él. A eso hay que agregarle su edad, que no ayudaba, y cada día tenía más dificultad comunicando ideas. O sea, él se le hacía muy difícil articular ideas que lo entendieran cuando hablaba. Entonces, pues desde hace unos 2 años, ya las encuestas comenzaron a decir que la gente la mayoría consideraba que Biden ya no tenía edad para aguantar otro periodo, que no tenía edad, que no tenía las habilidades suficientes para aguantar otro periodo. Entonces, todo eso impactaba negativamente hasta que después de ese debate de junio, pues tuvieron que forzarlo a salir. Y él esperó hasta el último momento posible. O sea, él esperó hasta que terminara la convención republicana para anunciar que no iba y para anunciar el apoyo entonces a Kamala Harris. En ese momento no había tiempo para hacer primarias, ni siquiera unas primarias limitadas, y él ofreció la opción que él tenía. En cierta manera fue, si no voy yo, que vaya mi vicepresidenta. Exacto. Y de repente a una vicepresidenta que habían mantenido opaca, le sueltan la carga de asumir una candidatura presidencial al vapor. Entonces, esa parte, desde mi punto de vista, de la campaña, fue bastante buena, porque ella logró subir al Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata estaba en picada. Y hasta simulaba que lo había unificado, que yo creo que al final no lo llegó a unificar, pero parecía estar unificado en torno a ella. Claro, parecía que ella había, digamos, rearticulado la coalición demócrata. Daba, digamos, esa sensación de que ella había logrado eso. Pero realmente, cuando ella se hace candidata, ya el daño estaba bastante hecho, porque ya la gente estaba en contra de la inflación, en contra de lo que había pasado con la migración, ya dudaba de la capacidad de los demócratas de resolver el problema inflacionario, porque además, aunque la inflación se contuvo, pero por ejemplo, en el sector inmobiliario, los precios subieron mucho. Eso es muy bueno para el que tiene su casa, pero para el que tiene que comprar es muy difícil. Claro. Entonces, yo creo que esos 3 factores más la edad de Biden llevaron a un deterioro de las posibilidades demócratas. Ellos lo forzaron a salirse, él escogió a su vicepresidenta, ella asumió la candidatura, lo hizo lo mejor posible,
claro, ella no tuvo todo el tiempo para foguearse lo suficiente. Entonces, ahí viene el lado, vamos a decir, republicano. Mientras a Biden se le presentaba todos esos problemas, Trump se presentaba como un político que desafiaba la justicia. Entonces se convertía en una especie de víctima de la justicia. Y él hacía lo mismo constantemente, o sea, en un nuevo caso, él desafiaba a la justicia y se convertía en víctima de la justicia, como había hecho siempre con los medios de comunicación. Una estrategia de Trump desde el 2015 fue desmeritar los medios de comunicación, porque como él sabía que los medios tradicionales lo iban a criticar, pues les estableció una estrategia de descrédito de los medios hasta que él forjó un medio de comunicación, que es Fox, que era de él prácticamente. Exacto. Pero todo el resto él lo descalifica. Bueno, pues en este caso, Trump hizo algo parecido con la justicia. O sea, descalificarla, burlarse, decir que él era una víctima de todos los casos judiciales diferentes, fueran de mujeres, fueran de evasión fiscal, fueran de la situación de la rebelión esta que se armó el 6 de enero del 2021 del en el intento de golpe de Capitolio. Estado. Entonces, bueno, él hacía eso, pues, digamos que él, o sea, un término dominicano, él se bufiaba la justicia y se beneficiaba de cada caso y recaudaba dinero. Entonces él mantuvo a través de esa persistencia férrea que él tiene, o sea, él se mantuvo parado. Y luego aparecen los atentados, doña. Bueno, vamos a llegar ahí. Y cuando él comienza la campaña, él tenía a su favor en las encuestas que él dominaba la preferencia de quién manejaría mejor la economía. Y eso venía desde Biden. ¿Quién manejaría mejor la frontera? Él ganaba eso también. Entonces, ella en la campaña pudo reducir esa brecha un poco, pero no la cerró completamente en esos dos temas, de la economía, de la inflación, pero de la economía en sentido general y de la inflación. A fin de cuentas, la gente veía a un Trump empresario y le asignaba por eso como más capacidad económica. Además, porque comenzaron a pensar en la economía prepandemia. Exacto. Trump había heredado una economía muy saneada. No, el efecto Obama lo heredó él y se benefició significativamente. Y ahora va a heredar el efecto Biden. Exacto, así es. Entonces, porque esa es una economía modelo para el mundo. Entonces, en ese contexto viene el atentado que lo eleva, digamos, a una especie de héroe. De superhombre que ni las balas le entran. Exacto. Entonces, bueno, todos esos factores se fueron conjugando para que él fuera consolidando un liderazgo que ninguna encuesta pudo revelar. Realmente es la tercera vez que Trump se presenta a unas elecciones y las encuestas fallan. La primera vez dijeron que fue porque no lograron captar votantes suficientes de Trump, por una razón o por otra. Que había una masa silente. En el 20 dijeron que fue por la pandemia. Ahora no sé qué van a decir, pero realmente en las tres ocasiones las encuestas fallaron. ¿Por qué? Porque las encuestas daban un empate prácticamente entre ellos dos. Y realmente... Ahora, cuando usted entra a los resultados, doña, estado por estado, es 1 y 2 puntos de diferencia, por lo menos en los estados péndulos. Sí, pero siempre en el voto nacional la daban a ella un poquito. Con el voto popular ganando, sí. Ahora, doña... Y él ganó el voto popular. Pero la diferencia de votos respecto de 2020 es muy marcada para los dos partidos. Entonces, lo que hay aquí es que las encuestas tampoco fueron dando una señal. El Partido Demócrata, en general, yo creo que pensó que ellos podían diluir la inflación, diluir la frontera,
con las respuestas que daban, pero realmente no lograron hacerlo. Y ante un Trump que es el prototipo del alfa macho, Sí, sí. entonces, que eso tiene su pro y su contra, electoralmente hablando, o sea, tiene sus adeptos, tiene sus opositores, pero también genera muchos adeptos. Y él ha generado muchos adeptos entre los Sobre hombres. todo los hombres. Sobre todo. Y por otro lado, el Partido Demócrata lanza una mujer y una afrodescendiente y una hija de inmigrantes ante un tipo que estructura su discurso político Estados Unidos para los estadounidenses. Anti-inmigrante. Exacto. Entonces la historia de ella es, digamos, lo opuesto a lo que él ha ido construyendo como discurso de qué es Estados Unidos y para quién es Estados Unidos. Entonces, ahí vemos cómo se va dando esa campaña. Ella logró por lo menos crear la ilusión de que había empatado la cosa, porque eso estaba en caída con Biden. Sí. Entonces, ella, si no la realidad, por lo menos la ilusión de que ella había logrado empatar la contienda, pero no fue así, porque al final los votantes se demarcaron por Trump en la mayoría de los estados. Ahora he visto un mensaje aquí, Rosario, de que es lo que le convenía a República Dominicana, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, entre Kamala y el señor Trump, era lo que convenía a República Dominicana. Y no entiendo cómo puede convenir ni a nosotros ni a la región. Tampoco percibo que en un mundo, en un escenario global de conformación del nuevo orden político, ¿cómo podía ser él la conveniencia? Bueno, yo creo que ese discurso tiene que ver porque como Trump es anti-inmigrante y va a deportar supuestamente 15 millones de inmigrantes, yo estoy esperando esa telenovela para ver cómo es que él lo va a hacer, cómo él va a operativizar la deportación de 15, 12, 10 millones de personas, pero como él dice que él lo va a hacer, supongo yo que en la República Dominicana hay mucho apoyo a esa idea, porque piensan que si él hace eso, Estados Unidos no podrá nunca pedirle a la República Dominicana nada. Sí, pero nos va a devolver para acá también 220,000 dominicanos que hay en Estados Unidos ilegales. Bueno, sí, pero yo creo que lo que en la corriente pro-Trump en la República Dominicana, porque hay un trumpismo que se desarrolló en la República Dominicana, yo creo que lo que pesa es la idea de que, nos van a dejar tranquilos con el tema haitiano. Exacto. Porque los demócratas son los que insisten con eso, bla, bla, bla. Yo creo que por ahí es que anda la cosa. De esas personas que dicen que eso va a ser beneficioso para la República Dominicana. Yo no lo veo así, porque yo pienso que si él va a deportar de verdad gente, pues va a deportar también dominicanos. Claro, y aunque los dominicanos tienen un alto nivel de legalización en Estados Unidos, y no va a ser millones que van a deportar. No, pero hay más de 220,000 ilegales. Sí, pero bueno, habrá un grupo que si él deporta, de verdad, va a ser deportado. Pero además, los latinos en Estados Unidos no se han dado cuenta, parece, de algo. Y es que cuando se genera una actitud tan anti-inmigrante como la que Trump ha estado provocando y promoviendo, se sufre más la discriminación. Claro. Aunque tú seas legal, aunque tú tengas ciudadanía, aunque tú hayas nacido en Estados Unidos. Lógica elemental. O sea, realmente la avalancha, es muy fácil verlo desde la República Dominicana, pero la gente que vive en Estados Unidos, en un ambiente anti-inmigrante, aún sea legal, sufre los efectos de las actitudes antimigratorias, porque cuando la gente camina en la calle, en un barrio, en un sitio X, nadie sabe si una persona es indocumentada o documentada. Solo le ven los rasgos de latino. Simplemente tú ves los rasgos y tú concluyes de una vez lo que tú quieras concluir. Exacto. Entonces... Nos pasa a nosotros aquí con los haitianos. Tú lo ves y dices, es un haitiano. Tú no tienes que ver si tiene papeles, si está indocumentado, está... Exacto.
y puede ser una persona que tuviera un papel legal o lo que sea, Exacto. pero bueno. Entonces, los latinos no están viendo ese efecto que va a tener una política antimigratoria de verdad si es que Trump ejecuta lo que ha dicho que va a ejecutar. Vamos a ver qué es lo que él ejecuta. Lo otro que los dominicanos no ven es que todos los funcionarios electos dominicanos en Estados Unidos están en el Partido Demócrata. Sí. El Partido Demócrata es el partido que le abrió las puertas a los dominicanos para que sean representantes en el Congreso, para que sean representantes estatales, para que sean alcaldes, para todo. Todos los funcionarios electos dominicanos son del Partido Demócrata. Escalaron a posiciones políticas, electivas o administrativas. Mira, no se había hecho visible ese elemento sumamente importante. Pero tienen que hacerlo visible porque uno no puede coger una parte del pastel nada más. Entonces, hay digamos, una dicotomía entre el discurso trumpista dominicano y la realidad de que los funcionarios electos dominicanos son todos vía el Partido Demócrata. Sí, el otro elemento, Rosario, que le han dado importancia aquí a esta nueva ola de trumpismo en el país es los antivalores anticristianos, propios de nuestra sociedad dominicana. Pero si hay una persona que no representa nada de eso, es Donald Trump. O sea, yo no entiendo cómo es que pueden hablar de eso así. Porque si hay un individuo que no representa nada de eso, es Donald Trump. No, le cargan el dado a los demócratas diciendo son pro gay, son pro lesbianas, son pro aborto, todo esto. Pero él no representa nada de eso. Al contrario, un hombre con acusaciones de abuso sexual a las mujeres y demás. Entonces, de Trump han querido hacer un santo. Pero bueno, uno en política ve ¿Impactará todo esto, doña, en la política en la región? ¿Cómo impactará en nuestros partidos? Y lo otro que quería decir, para el caso dominicano, lo otro que quería decir es que si Trump ejecuta lo que ha dicho de que la palabra preferida en el diccionario para él es tariffs. Tariffs son los impuestos a las importaciones. Sí. Que si él ejecuta esa política, la República Dominicana exporta a Estados Unidos. Su principal fuente de exportación. Depende. Exacto. La economía dominicana depende de Estados Unidos en un 85%, porque recibe las remesas, recibe los turistas, exporta para Estados Unidos. O sea, la economía dominicana es altamente dependiente de la economía de Estados Unidos. Entonces, si Trump pone todos esos impuestos a las importaciones que él dice que va a poner, vamos a ver, entonces eso también va a tener consecuencias, no solo para República Dominicana, la va a tener para México, la va a tener para Costa Rica, o sea, la va a tener para los países de la región donde hay inversión, a menos que él diga que no se la va a poner. Yo no sé lo que él va a hacer. En México la economía se deprimió hoy, a primera hora. Las bolsas estaban en el suelo. Y el dólar porque él ha dicho que porque en el caso de México sí él lo ha dicho explícitamente. No lo ha dicho de República Dominicana porque es una economía pequeñita. Pero de México sí lo ha dicho. Entonces, ahí vemos esa situación. Entonces, más o menos yo diría que por ahí anda la cosa. También hay que agregar, porque ahora no se le puede decir a nadie machista, ni se le puede decir a nadie racista, ni se le puede decir a nadie xenófobo, porque ahora todo el mundo se molesta si le dicen esas palabras. Pero las realidades sociales no se pueden esconder. Que no haya habido en 248 años de independencia de Estados Unidos una mujer presidenta, no es otra cosa que no sea discriminación contra las mujeres. Que en República Dominicana no haya existido nunca una mujer presidenta refleja un problema social de exclusión de las mujeres. Claro. Pero ahora no se puede decirle a nadie machista, no se le puede decir a nadie racista, porque ahora nadie es racista, nadie es machista, nadie es xenófobo. No sé exactamente qué es lo que la gente es ahora, porque a la gente ahora nadie quiere que le llamen nada. Entonces ahora hay que asumir que el que es machista no se le puede decir
o considerarlo no machista. Y yo el podría, que es racista no se le puede decir racista. y yo podría pensar Ahí está. que Donald Trump solo le ganaba a una mujer. ¿Perdón? Podría pensar o concluir que Donald Trump solo a una mujer le ganaba. Bueno, yo no me atrevería a decir sociedad, que en esa solo. sociedad. Yo no me atrevería a decir que solo a una mujer, pero el hecho está ahí. Él perdió de un hombre y le ganó a dos mujeres. A dos mujeres. Si eso es generalizable o no, yo no sé, pero ahí sí hay una realidad, que él derrotó a las dos mujeres y un hombre, Biden, le ganó a él. Entonces, bueno, y yo no he mencionado la cantidad de insultos horrendos de Trump hacia Kamala Harris. Sí, sí, increíble. De todo le decía hasta a su prostituta, gente, hasta prostituta le dijo. que era bruta, prostituta, que tenía bajo coeficiente de inteligencia, de todo. Doctora, y el tema del comportamiento de estas minorías, porque Estados Unidos es una sociedad de minorías, ¿verdad? No se podrían sentir perseguidas o en este momento, no solamente los latinos, sino también los LGBT, la parte asiática, los mismos musulmanes, que terminaron con él también, porque fue todo el mundo que se dedicó a apoyar este fenómeno. Bueno, porque lo que pasa es que los demócratas habían acumulado, como ya yo puse la listica, varios problemas. Entonces, por ejemplo, tú podías votar por Trump si te molestaba la inflación. Tú podías votar por Trump si te molestaba la migración. Tú podías votar por Trump si te molestaba la guerra en Ucrania, o si te molestaba lo que había pasado en Gaza, o si te molestaba que Israel había matado mucha gente en Gaza. Entonces, era un menú de opciones que el electorado tenía para escoger lo que quería y votar a favor de Trump. Entonces, él tenía y todos esos problemas eran asignados al gobierno de Biden. Entonces, ese conglomerado, ese electorado que votó por él, puede ser que una parte lo hiciera por la inflación y otra parte lo hiciera por la migración, etcétera. Entonces, es difícil saber por qué la gente, otros lo hicieron quizás porque él era hombre y la otra era una mujer y era una mujer negra y él un hombre blanco. Hay cantidad de razones por las cuales la gente al final decidió votar por él. De todas maneras, viendo la cosa desde la otra perspectiva, ella alcanzó un 48.6%. ¿Perdón? 48.7% hasta ahora. Sí, exacto. Entonces, o sea, bueno, fue una votación amplia. Si en Estados Unidos se ganara por voto nacional, por voto popular nacional, fueron unas elecciones cerradas. Claro. No fueron unas elecciones donde alguien sacó el 54 y el otro sacó próximo no, él está ganando ahora mismo con un 50.8. Exacto. Eso es lo que estamos hablando es de 2 o 3 puntos de diferencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esos 2 o 3 puntos se reflejan en una cantidad de estados importante, o sea, en muchos estados que hubieran sido demócratas, o sea, hubieran votado por el Partido Demócrata y no votaron. O sea, esa diferencia se expresó en muchos lugares. Así es. Digamos, vamos a ponerlo así. No se expresó en menos estados, sino que se expresó en mucho más estados que lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2016, cuando Hillary fue la candidata. En general, el ambiente era adverso a una candidatura demócrata por las condiciones que enumeré. Entonces, bueno, ella hizo lo más que pudo por sacar el Partido Demócrata a flote. Biden debió cumplir con su palabra temprano de que él era un presidente de transición, quiso quedarse. Si él hubiera salido a tiempo y hace unas primarias, quizás la historia fuera otra. Una candidatura ya más fogueada en unas primarias, quien sea que hubiera salido, pues tal vez hubiera salido con más fuerza. Gracias, doctora, un gran placer.
Aprendemos con usted cada vez. Bueno. Que tenga buena estancia en Estados Unidos. Pásela bien. Muchas gracias. Bien, señores, gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en la noche de hoy. Nos vemos mañana.